amigos del país, darles la bienvenida a nuestra sede, donde esta tarde vamos a escuchar unas reflexiones en torno a las relaciones de Canarias con la Unión Europea, unas reflexiones críticas que plantean otro tipo de relación, digamos, con la Unión Europea. Este acto de hoy está organizado por Liberación Canaria, con la que esta sociedad colabora. Ya no es la primera vez, que el año pasado hicimos otras actividades y ha habido otra conferencia con anterioridad a esta. Me acompañan en la mesa pues don Jesús Rodríguez Santana, que es la persona que va a dar la conferencia y es el presidente de Liberación Canaria, y por otro lado Angélica Cabello Almas, que es la, no sé si llamarlo la presidenta de Tenerife de Liberación Canaria. No sé si lo he dicho bien, pero en todo caso, más o menos esa es la idea. Bueno, para introducir la sesión, como siempre, y presentar a la persona que va a hablarnos esta tarde, paso la palabra, en primer lugar, a Angélica Calero Armas. Así que, Angélica, cuando quieras. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen a través de la web. Liberación Canaria agradece a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, a quien es su director desde el año 2020, don José Gómez Soliño, y a su junta directiva, el poder disponer de este magnífico espacio para dar a conocer la relación jurídica posible y viable que Canarias podría tener con Europa y los beneficios económicos, sociales, fiscales, culturales y medioambientales que ofrece el PTU, país territorio de ultramar, que aboga y defiende la nación canaria, una herramienta jurídica establecida desde el año 1957, pero que en Canarias se aplica la redacción política llamada RUP, régimen de ultraperiferia, formalizada en el año 1991, que impide poner límites por una parte y por otra obligó a perder una relación comercial de Puerto Franco, entre otros. Para ello expondrá don Jesús Rodríguez Santana, abogado y presidente del Partido de Liberación Canaria. Muy bien, bueno, pues entonces ahora invitamos a don Jesús Rodríguez Santana que explicará el tema. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, yo también quiero sumarme al agradecimiento de Angélica por cómo nos atiende de forma reiterada esta institución. Voy a comentarles, como ha dicho Angélica, una propuesta, la principal que hacemos en política. Nosotros somos un partido político, tenemos una serie de propuestas que en general, algunas de ellas, aunque sea de lado, puede alguna formación fomentar, pero en esencia todas juntas no lo hacen ninguna formación. Y desde luego esto de lo que les voy a hablar tampoco lo hace ninguna formación política. Esencialmente, nosotros planteamos en el tema de la relación con la Unión Europea que hay otra relación posible, más allá de lo que tenemos. Y de hecho, en algún momento en el pasado tuvimos otra relación posible, o sea, o no estábamos ahí porque no estaba el Estado español, o estuvimos con un protocolo transitorio de relaciones, del que luego les voy a comentar algo. Yo en una sola diapositiva les voy a plantear lo que ha venido sucediendo en los últimos 32, 34 años. Siempre hemos tenido problemas, pero de alguna forma había flexibilidad jurídica para abordar esos problemas. En este momento la situación es otra, ¿no? Vivimos en un corset y ese corset nos está dando estos resultados que estamos viendo. Yo solo les voy a hablar de algunos aspectos de los que se han venido dando en los últimos años. Por un lado, un detalle del que hablamos mucho es la superpoblación. Ese tema tiene que ver con el turismo, pero esencialmente con la residencia. Pero es claro que 18 millones de personas, de turistas, y ya empieza a ser un resultado que se repite, y además hay expectativas de subir, presiona en esa superpoblación y consecuentemente en nuestra realidad económica, social, cultural, identitaria. Yo pongo como ejemplo, porque me llamó mucho la atención por los datos, por ejemplo, un caso como el de Brasil.
Brasil, que tiene unos 8 millones de kilómetros cuadrados, 200 millones de habitantes, simplemente tiene 26 personas por kilómetro cuadrado. Canarias, que tiene 7.492 kilómetros frente a 8 millones de kilómetros, resulta que tiene densidades de población, como en el caso de Tenerife, unas 455 personas por kilómetro cuadrado. Gran Canaria está sobre los 540. Lanzarote sobre 194 personas. En lo que es la Unión Europea, solo nos supera Netherlands y Malta. Malta es un caso muy específico porque solo tiene 300 y pico mil personas, 300 y pico kilómetros cuadrados con 500.000 personas. Eso hace que dé una densidad muy alta con 300 kilómetros cuadrados. Por tanto, no es un ejemplo válido para tenerlo como con nosotros. Netherlands podría ser quizás más gráfico, de que solo ellos, como concentración humana, y Europa es un sitio muy poblado, nos pueden superar. De resto, estamos ahí en vanguardia mundial de presión demográfica sobre el territorio. En el caso de Brasil, les digo, reciben hasta el año 24 aproximadamente 6 millones de turistas. En el año 25 superaron eso, estarán muy contentos, con 9.300.000 personas. En Canarias, con esos 7.400 kilómetros, recibimos 18 millones de personas. Algo dañino hay en esta idea de mantener abierta esta posibilidad de tener cada día más turismo. Sobre todo cuando después las consecuencias de esa economía, de lo que mueve eso, en Canarias no se está viendo. Y no se está viendo por los datos que luego les sigo diciendo. Tenemos un informe desde hace aproximadamente 6 años, aunque venían monitorizando desde el año 2008, que es el informe AROPE. AROPE es una institución de ONG y entidades sin ánimo de lucro, auspiciadas y financiadas por la Unión Europea. El informe de AROPE, que ya lo solemos oír o leer todos los años en la prensa, no viene a recordar lo mal que vamos. En estos momentos en Canarias hay 700.000 personas en el umbral de la pobreza. Pero hay un dato más dramático, o sea, el 40,2% de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de exclusión o en el umbral de la pobreza. Una sociedad que tenga sus infantes en estas circunstancias, futuro poquito. Las cosas peor no pueden estar. Registradores de España, en su web, nos dice ya hace 2 años, casi 3, que Canarias duplica la venta de vivienda, de propiedad a los extranjeros con respecto al Estado español. Eso en el año 23 suponía un 28,8%, en el año 24 subió al 31%, y recientemente, a través del portal estadístico del notariado, ya tenemos otra cifra, tenemos la cifra de un 35,1%. O sea que vamos subiendo. Más de 1 de cada 3 viviendas en Canarias se venden a extranjeros. Así se puede entender por qué el problema donde radica para nosotros el problema de la vivienda está ahí. Y quien compra esas viviendas esencialmente son ciudadanos de la Unión Europea. Esa inmigración que recibimos, de la que luego comentaré, la que recibimos por el sur, que vienen cayucos, que también en abundancia puede ser un problema, no compra viviendas y no compra empresas. No se contratan entre ellos. Realmente ni siquiera querían venir aquí. Los que vienen aquí, realmente su ruta es para ir a Francia. Ya luego les comentaría eso, porque básicamente son de habla francés. Son francófonos. Los que vienen del norte de Europa, su destino es este. Bien para quedarse, o a 4 horas con sus charters, pues van y vienen, y tienen casita en cara. En estos momentos nosotros, desde el punto de vista legal, no podemos hacer absolutamente nada para impedir. Otro dato, CaixaBank, en su departamento de análisis y estudios que hace de forma anual, en el año pasado, en el 24, en junio del 25, nos dio resultados del 24. Y lo que nos dice es que la renta per cápita de los canarios está sobre 24.345 euros.
Eso es casi un 22% por debajo de la media del Estado español. Y debe estar en un 32% por debajo de la media de la Unión Europea. Con eso podemos entender por qué la gente del norte puede comprar viviendas en Canarias con tanta facilidad y nosotros tenemos problemas para hacerlo, porque es nuestra casa, nuestro proyecto de vida. Tener una vivienda para gente joven. No podemos competir con la capacidad económica del norte. El informe de Caixa viene a decir, ahondar sobre la llaga, lo que viene a decir que Canarias además se va alejando del promedio. O sea, cuando sigan pasando los años, con los postulados bases que hay, las cosas irán a peor. Nuestra brecha salarial será mayor, por tanto nuestras problemáticas serán mayores. Ahí no hay solución. Esto vendría a ser una foto de lo que sucede ahora en Canarias. En el caso de Baleares, con el tema de las viviendas, hasta hace 2 años teníamos Madrid, Cataluña, Canarias y Baleares con esta venta a extranjeros. En el año pasado ya estamos en segundo lugar. O sea, nosotros subimos en los escalafones si estamos en parámetros negativos, no en parámetros positivos. Ahora ya estamos en segundo lugar por debajo de Baleares. Pero es que Baleares tiene 12.000 euros de renta per cápita superior a la que tiene Canarias. Con lo cual ellos todavía pueden competir en mejor situación con los que vienen de fuera a la adquisición de propiedad. Con esta realidad, que además ya viene siendo estructural, Canarias no se mueve de estos parámetros en los últimos 10 años, incluso 15, porque desde 2008 de la crisis financiera ya empezaron los problemas, o habían problemas de antes, porque antes los denunciaba, no existía Arope, pero los denunciaba Caritas. Y era más o menos la misma problemática. La idea que nosotros sostenemos es que toda esta realidad económica y social se debe a algo concreto. Y yo planteo además que la periodicidad debe estar entre los 32 y 34 años cuando los problemas nacen, y nacen por una cuestión jurídica. Ese es el planteamiento nuestro. Esto lo que nos da son los factores de desestructuración social, la emigración mientras se recibe inmigración. De todas las oleadas de migración que hemos tenido en Canarias, cuando salíamos podíamos dejar la puerta abierta porque nadie venía a buscar nuestro hambre, nadie entraba. Pero es que ahora salimos y viene la gente. O sea, el mundo parece tener respuestas aquí, pero no las tenemos nosotros y tenemos que salir. En este caso, el diario de avisos nos dice hace escasamente un mes, 30 y pocos días, que el INE venía a confirmar que 212.000 canarios, y el ritmo de salida se aceleró en el 25, muy parecido al de 2008, 212.000 canarios están por el mundo en el extranjero. Y básicamente lo que está saliendo es el talento. Esos son en el extranjero. El Estado español también están yendo mucho a buscarse un puesto de trabajo. Pero la mayor parte de la gente es formada. Ya no emigramos sin título universitario, ahora emigramos también con título universitario. Porque Canarias no da respuesta. No da respuesta económica, empresarial, industrial, no da respuesta a sus hijos. Con todo esto, yo lo que les planteo es precisamente que esto viene dándose en 32, yo marco los años 91, 94 hasta aquí. ¿Y qué es lo que pasó en el año 91 para que las cosas fueran cambiando? El tema que nosotros perdemos el control, una parte importante del control económico, no es que nunca lo hayamos tenido del todo, pero más o menos nos podíamos organizar. Y eso sucede cuando se entra en la Unión Europea, pero de forma íntegra. Y por tanto, el planteamiento que hacemos, la gran decisión a tomar, de entre otras muchas, es salir de las RUP, esa viene a ser la integración plena, y pasar a otro mecanismo que es también del derecho de la Unión Europea y por tanto derecho español, que se llama PT. Y subrayo esto, lo que estamos planteando, porque surgen muchas voces y la gente se asusta, cómo vamos a separarnos de esos que son ricos, rubios y con ojos azules, que son del norte.
No se trata de eso, se trata de tener personalidad jurídica, económica, social, de ser más listo, de ser más inteligente y decir cuáles son las normas que te interesan para tu vida. Y si resulta que en una relación con un coloso como es la Unión Europea no te va bien, pues busca otro tipo de relación. Y eso es el planteamiento que hacemos aquí. Y eso precisamente no es marcharte sin más de la Unión Europea, es buscar dentro de las posibilidades que ella te da, ocupar un mecanismo importante que siempre estuvo ahí y que les dejo a ustedes la respuesta a lo largo de la aplicación de por qué no sucedió eso y por qué ha sucedido otra cosa. ¿A qué se debe? Aquí yo les pongo un mapa de las principales corrientes económicas, en este caso marítimas, también podría ser por navegación aérea, pero principalmente marítimas, las corrientes comerciales del mundo. Y en el centro, por aquí, ahí, en el centro de una de las tres, porque básicamente son tres grandes corrientes comerciales, está Canadá. ¿Cómo es que estando con tantas posibilidades mercantiles y económicas, nosotros tenemos problemas para subsistir? Si se leen la exposición de motivos de una ley que es de 1852, ya hace casi 200 años, que fue la ley de franquicia y de Puerto Franco, en la exposición de motivos, ustedes los traen a hoy, aquí, y siguen siendo perfectos y válidos para nosotros. A un lugar como Canarias, darle determinada normativa para que crezca y se libere y pueda explotar, pero no la someta a conceptos jurídicos de intereses económicos ajenos a los canarios. Y eso es lo que ha pasado aquí, para que nos vengan las cosas mal. Brevemente les digo de dónde nacen las RUP y de dónde nace el PTU. El asunto del PTU está desde el año, como dijo Angélica, desde el año 1957, el primer tratado con, digamos, normativo con vocación genérica. Primero estaba el carbón, el acero, pero luego se hace un tratado donde se unen esos otros y digamos que la comunidad, como se llama en aquel momento, la Comunidad Económica Europea empieza a tener entidad jurídica muy organizada. Y eso viene siendo así desde el año 57. Y ahí, desde ese primer tratado, el PTU ya está inventado. Porque los partícipes fundadores, en este caso era Francia, y creo recordar que Nederland, ellos tenían territorios como Canarias. Y tuvieron que arbitrar mecanismos para esos territorios. En el caso de las RUP, eso viene a aparecer, y por eso yo fijo aquí la idea año 91, año 92, en el Tratado de Maastricht, y ni siquiera había artículo, fue una declaración. Yo opino que fue una declaración porque había prisa, y había que poner algo, y había que decir algo. ¿Y de dónde venían las prisas? Esto es lo que ahora me digo. Y por lo tanto, aparece ahí. No será hasta el año 99, en este caso se firma en el 97, con el Tratado de Ámsterdam, donde aparecen una serie de articulitos, unos artículos conexos. No van a encontrar de todo lo que yo les diga aquí, de todo lo que se ha escrito para el PTU, no van a encontrar mucha escritura en la RUP. La RUP se limita a bajarte unos tipos impositivos, a darte una RIP para que no protestes y a poco más. Te permito las exportaciones sin aranceles, pero al final te meto dentro. Y esto aparece, como digo, en el año 91-92. El PTU estaba inventado en el año 57. ¿Cuándo entró España en lo que era la Comunidad Económica Europea? En el año 86. Ya estaba inventado el PTU. Incluso ya habían entrado más países en ese momento a la Unión Europea, lo que en su momento era la Comunidad Económica Europea, como Dinamarca, que tenía Groenlandia. Y Groenlandia acabó sin un PT. En el caso de la entrada de Canarias con España, había un protocolo que se llamó el Protocolo 2. Básicamente estaban fuera de la Unión Aduanera. ¿Por qué estábamos fuera de la Unión Aduanera? Porque teníamos franquicias y nos tenían que respetar eso.
estábamos fuera de la política agraria común y pesquera. Y estábamos fuera de la política comercial común, importaciones y exportaciones. No teníamos impuestos al consumo. No teníamos el IGI. Esto no era definitivo. Tenía un periodo transitorio. Algunas cuestiones tenían 2 años, otras 3, otras hasta 10. Pero bueno, esos 10 años podían haber sido un periodo para aprender. Pues a los 2 años, el Parlamento de Canarias decide la plena integración. Fue una forma sofisticada de hacerlo. Pues realmente yo sostengo que quien quería integrarnos en el Estado era el PSOE. O sea, integrarnos plenamente y quitarnos la franquicia. Y había PSOE en Canarias y PSOE en Madrid. Y aquí había alguien que tenía sus propias ilusiones y sus ambiciones, que era el PLAC, los plataneros, y algo más del sector agrícola. Y entonces querían las subvenciones de la política agraria común y pesquera. Y entonces se vendió de que eso era buena para el plátano, pero es que toda la sociedad de Canarias no podía depender del plátano. Y tanto es así que pocos años después de esto, ya los incumplimientos primeros ya vinieron. Lo que quisieron los plataneros en el año 91, en el 89, no lo tienen hoy. Porque al final entró el banano de otro lado y punto. Pero ya no tenemos puesto franco. Habría que plantearse quizás volver hacia atrás. Por tanto, muy sofisticadamente es el propio Parlamento de Canarias quien dice voy para allá porque teóricamente me puede interesar. Y eso sucede, el debate, la aprobación fue de 31 de diciembre del año 89. Por eso en el año 90, como las leyes no se pueden hacer muy rápido, entre el año 90 y 91 se hacen todas las cositas que fueron como el FOSEICAN y empezaron las aplicaciones del derecho comunitario. Y entre esas cosas empieza a aparecer una ley del 91, que era la ley dirigida, la ley 2091, aparece un impuesto al consumo, que no tenía. Y en el 94 aparece un régimen económico y fiscal que yo digo que es un cascarón vacío, porque el régimen económico y fiscal era tener franquicia. Y eso era en 1852. Y eso era hasta con Francisco Franco Bahamonde, que nos hace uno, ya nos había cepillado, pero nos hace uno en el año 72. Esto que se hizo en el 94, entre la ley del IGI y la ley de lo que llaman REF, en el 94, ahí lo que se hace es derogarse lo que había. Derogarse el 72. En definitiva, ahí enterraron las franquicias. Entre el 91 y el 94 se enterraron las franquicias. Y por eso yo pongo ese tiempo, 91-94, que es cuando empieza la plena integración de la RUP. Y por eso, con todo esto, en el año 92, en febrero, aparece el asunto de la RUP en la legislación europea. Y yo digo que era para colocar a Canarias. Tiene cierto que Portugal también metió a Madeira y a Azores. En mi idea, que no queda muy bien, yo digo que Portugal, bueno, va cogiendo lo que va soltando España. Y la teoría, yo creo que del Estado, fue que había que buscar un instrumento, a pesar de que había un inventado, había que buscar un instrumento para colocar a Canarias, porque al final Canarias es diferente, Madeira es diferente, las Azores están dentro del continente europeo, pero Madeira no, y Canarias tampoco. Ahí Francia se planteó, que lo tenía todo PTU, pues poner un PTU y RUP. Pero Francia, después se lo explicaré con detalle, permite a esos territorios hacer su elección. A nosotros hasta el día de hoy no se nos ha permitido hacer esa elección. En esencia, entre esas dos cuestiones, la RUP y el PTU, ¿cuáles son las diferencias por las que a nosotros nos interesaría dejar eso que se inventó en el año 94 e ir a lo que ya estaba inventado, que es como están los territorios como Canarias? Esto se regula en un articulito, el 355 del actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y tiene varios ordinantes. En el 1 se hablan de las RUP. Y lo que se dice es que los tratados se aplicarán íntegramente a la RUP como si fuera territorio continental. En el 2 se hablan de los PTU. Y a los PTU se les dice que estarán sometidos a un régimen especial de asociación definido en la cuarta parte del tratado. Régimen especial de asociación. Y vuelvo a lo que comenté antes. Esto no es un invento ni es
salir de sin más de la Unión Europea. Esto al final tienes un vínculo con la Unión Europea jurídico que ella misma ha creado para territorios como Canarias. Por tanto, la relación que nosotros pretendemos es esta, relación especial de asociación. Y eso conlleva una serie de cuestiones. ¿Qué implica la RUP? Pues el asunto de la libertad de circulación de personas y establecimientos. Por eso aquí puede entrar, si mañana quieren venir 2 millones de alemanes, belgas, neerlandeses, con su capacidad económica, su problema va a ser encontrar los aviones necesarios, pero en 3 meses se plantan aquí 2 millones de personas. Esos 2 millones de personas con su capacidad adquisitiva podrán comprar lo que quieran, podrán realizar cualquier actividad empresarial y se podrán contratar entre ellos. Como detalle, en el año 19, una comunidad nacional que viene de la Unión Europea quiso organizar un partido político para presentarse a un ayuntamiento de Fuerteventura, solo de su comunidad nacional. Es una inercia humana que si vienen muchos de su casa, y ya es conocido que se llaman, si vienen muchos de su casa, tratarán de traer su vida y plantarla aquí. Y bueno, si son muchos, pues al final no serás tú, serán ellos. Alguien podrá plantearse que eso le da igual. A nosotros, que además somos un partido de fuerte identidad canaria, pues a nosotros no nos da igual. Nosotros no queremos que eso suceda. Por tanto, la RUP implica la libertad de circulación de personas, la libertad de establecimiento, la libertad de transacción de capitales, y eso implica comprar las casas que quieran, comprar los negocios que quieran, instalarse ellos, contratarse ellos, venir cuando quieran. Y si tú no cabes, pues ya sabes lo que tienes que hacer, que es lo que estamos haciendo, muchos de los canarios lo están haciendo en este momento. Por eso la idea es sencilla. A nosotros no nos interesa esta vinculación, sino la otra vinculación. La idea que yo sostengo es que tú no puedes jugar de tú a tú con un coloso de 440 millones de personas, donde el poder adquisitivo es muy superior al tuyo. Es como entrar en un club de mucho lujo y tú no puedes estar pagando las facturas que ellos pagan. Tú no puedes jugar en ese nivel de vida. Tienes que saber dónde estás, quién eres, si quieres subsistir. Que también nos llevan un 25% de diferencia de renta per cápita. Pero si quitamos a los españoles, son 395 millones de personas. Y el problema que se está viendo de aquí es ese. En pocos años no se nota, pero después de haber pasado 30 años, ya los resultados son palpables. Y ya vienen así desde hace 5 o 6 años repitiéndose. Les pongo una curiosidad sobre por qué sostengo yo de que esto esencialmente las RUP se inventan para nosotros. O la inventaron Portugal y el Estado español para Azores, Madeira y nosotros. Dentro de ese artículo 355, de entre los muchos ordinales, hay uno, el 6. Y el 6 dice que el Consejo Europeo, que es el organismo formado por estados y gobiernos que dirige la planificación estratégica de la Unión Europea y que aprueba las cosas por unanimidad, dice que a iniciativa de un estado a los que pertenezcan RUP o PTU, a iniciativa de ellos, que es como hay que hacer las cosas, se podrán modificar de un lado a otro de PTU a RUP o de RUP a PTU para aquellos territorios que sean daneses, franceses o neerlandeses. Esto se aprueba en el año 2009, Tratado de Lisboa. Se aprueba por la unanimidad. Quien tenía que levantar la mano no estaba en ese momento. Quien negoció esto, ¿por qué se permitió esto? Al final nos han hecho ciudadanos europeos, como nos dicen, pero de segunda. O sea que
Yo estoy sometido a una urbanización con unas leyes y resulta que entre todas esas leyes y con todos esos ciudadanos, 440 millones de personas, todos pueden, según sus necesidades y sus planteamientos, pueden acceder a todo el texto, a todas las posibilidades que le da el tratado. Pero yo, según mis posibilidades, según mis circunstancias, de todo lo que hay ahí, hay cosas que me pueden interesar y me han dicho, no, usted en este comedor no puede comer, se tiene que ir a otro. ¿Por qué? ¿Por qué nos sacaron de aquí? Insisto, esto ya no es del año 94, este es del año del 2009. O sea, no nos pusieron de origen, pero en la oportunidad que se ha tenido de ir cerrando esta situación, nos la cerraron. Pero igual que se ponen las cosas, se quita. En las leyes todo es negociación, todo es voto y todo es cambiar. Con esto ya ustedes pueden hacerse planteamientos de qué ha sucedido o por qué se nos veta esa situación, pero probablemente con lo que yo les iré diciendo luego se puede entender por qué a determinados sectores no les gusta eso del PTU y prefieren para nosotros el asunto de la filosofía que promueve esto, en lo que es el texto de la parte cuarta, a efectos de establecimiento de las personas o a efectos de temas laborales, en principio empezamos igual en la Unión Europea, pero luego se plantean las excepciones y para eso tienen un articulito que es el 203. Bien, toda esta historia del PTU se regula por decisiones, que es como una especie de reglamento de obligado cumplimiento. Y esas decisiones se dan por X años. La última es del año 21 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Y en esas decisiones hay considerando que viene a ser exposición de motivos y artículos. Pero considerando que hay 48, yo solo les voy a mencionar muy escuetamente 7. El 10 nos va diciendo dónde había que colocarse ahí. Por ejemplo, el TFUE y la legislación derivada que se adopta por el TFUE no se aplica automáticamente a un PTU. Llaman cerrando parte de la aplicación de todas esas leyes a un PTU. Eso es lo que nos daría vida. Eso no se hace, como yo les he dicho, en la RUP. En la RUP no hay diferencia. Por tanto, aunque no somos países terceros, no formaríamos parte del mercado único. Esa ya es una diferencia. Sobre desarrollo sostenible, aquí se escribe mucho entre la unión de lo que es la Unión Europea y un PTU sobre desarrollo sostenible en la vida social, cultural y económica de un PTU, o las cuestiones de la competitividad, la resiliencia y la reducción de vulnerabilidad. En todos estos conceptos, si yo les pregunto ahora cuál es la situación de Canarias, ¿tiene vulnerabilidad Canarias? ¿Es resiliente la economía canaria a ese impacto? ¿Somos competitivos? A efectos identitarios o de cultura, aguantamos bien el embate externo. El turismo es sostenible en la dimensión en la que lo hacemos. Pues teóricamente, en esto del PTU se preocupan de eso. Y con esta idea central articula medidas para que nos defendamos de eso. Nada de esto lo encontrarán ustedes en la red. No existe esa preocupación porque tú seas sostenible o porque tú te vayas al garete si las cosas no te van bien. Eso no existe. Existe aquí. En otro de los considerandos, lo de la diversidad cultural y la identidad de los PTU es algo que se escribe aquí y te lo plantea. Tampoco lo van a encontrar en la RUP. Sobre la acumulación de origen, que ya esto es un tema de comercio y de negocio. La acumulación de origen viene a ser el hecho de que nosotros para exportar a la Unión Europea, y eso lo podemos hacer también en la RUP, igual, eso es igual, en un PTU podemos comprar materias a terceros, traerlas a Canarias, manufacturar
y lanzar sin aranceles a la Unión Europea. Alguien dirá, eso también lo puedes hacer en la RUP, pero hay una diferencia. La RUP tiene un arancel común aduanero, porque tienes que respetar el código aduanero de la Unión Europea. El PTU no tiene arancel común aduanero, sería como una especie de franquicia. Por tanto, yo puedo abaratar los costes de entrada, manufacturar y lanzar, exportar sin arancel. Eso no es igual, eso es otro mundo. Y eso es importante para nosotros. Nosotros cuando teníamos franquicia, pues compramos en los mercados del mundo. Japón, Brasil. Ahora resulta que Brasil con Mercosur, pues ya estaría dentro. Ahora tiene un arancel del 10% Brasil, pero en 10 años desaparecerá. Con Japón incluso también hay un pacto de negociación de la Unión Europea. Por tanto, a lo que les puedo decir ahora, Japón también nos resultaría interesante para comprar, porque podríamos comprar elementos de allí, manufacturar aquí, podemos bajar, no tendría arancel común, podemos manufacturarlos aquí y lanzarlos fuera. En un caso como el de China, con China sí que la Unión Europea no tiene negociación y está creo que por el 35% el arancel. Nosotros tenemos que respetar esa regla si estamos en RUP. Pero si fuéramos un PTU, el producto de China no podrá ir a la Unión Europea, pero si queremos coches eléctricos, y los coches eléctricos chinos pueden ser buenos, nosotros podemos comprar coches eléctricos baratos a China, sin el arancel común aduanero, porque seríamos PTU. Estas son diferencias importantes. En el considerando último, esto de que se garantiza a las personas físicas de los PTU la posibilidad de participar en las iniciativas de la Unión Europea en iguales condiciones que los nacionales de los Estados miembros. Esto lo digo, ya lo venía diciendo antes, para tener muy claro una idea. Nosotros no íbamos a perder la ciudadanía europea por estar en el PTU, que es algo que preocupa a mucha gente. O sea, al final, los espacios de encuentro culturales, educativos, todo eso se va a mantener. Por tanto, no hay perjuicio por cambiar esa relación con la Unión Europea. En materia de derecho positivo, ya estos serían los artículos. Yo de los artículos solo he puesto un número, el 4, y lo he calificado. Esto es un calificativo mío. Es dignificante. ¿Por qué es dignificante? Aquí la gestión con la Unión Europea de la asociación se hace por la Comisión Europea, por el gobierno, en este caso de Canarias, y por el Estado, en aquellas circunstancias en las que tenga que entrar. Pero digamos que le da la presencia negociadora del gobierno de Canarias es más importante que la que hay en la RUP. Tal vez detallitos de este tipo son los que quizás nos generan problemas con respecto al Estado para hacer un PTU. Luego hay una cuestión de trato específico. Todos los PTU tienen los acuerdos esencialmente como un tratado bilateral. A cada uno hay que tratarle sus cosas. Groenlandia, que entró con Dinamarca, igual que Dinamarca en su momento, a los 7 años ya se salió y se pasó a PTU. Porque tenían básicamente un factor que a ellos les interesaba. Ellos viven de la pesca. Lo elaboran todo, pesca, y hacen muchos productos con la pesca que básicamente los lanza a la Unión Europea. Claro, cuando estaban integrados, toda la flota pesquera de la Unión Europea se los comía. Entonces los groenlandeses dijeron, no, esto sí no nos interesa a nosotros. Y cambiaron. En ese tratado que ellos tienen particular, pues básicamente Groenlandia les marca las zonas de pesca y las cuotas de pesca a la Unión Europea. En definitiva, se defendieron del impacto brutal que tendría estar de tú a tú con la flota pesquera de la Unión Europea. Y la Unión Europea estas cosas las firma y muchas más cosas que yo les comentaré ahora. O sea, con la Unión Europea se puede negociar. En cultura, ya estos artículos, como les decía, en el desarrollo de un PTU, el proceso tiene que estar centrado en las personas. Y además, esta expresión la usan enraizado en la cultura de cada población. No tenemos literatura de RUP para esto. Igual también que les dije antes en los considerando, pero estos son los artículos, subrayo mucho lo que no vamos a estar desplazados sociológica y culturalmente y en aspectos educativos de la Unión Europea. Vamos a estar plenamente integrados. No vamos a perder la ciudadanía europea, porque eso
no se puede perder sencillamente porque somos ciudadanos del Estado español. Y como España es un Estado miembro, nosotros nunca perdemos esa capacidad de ser ciudadano europeo. Y eso está clarito antes de Lisboa en el artículo 17 y después en el artículo 20. Aunque desgraciadamente empiezan a haber voces por ahí que cuestionan esto, pero básicamente o están muy mal informadas o pretenden mal informar. Pero esta es una idea que deben tener todo el mundo clara. Nosotros no dejamos de estar interrelacionados con la Unión Europea en todo lo que sea bueno, positivo. Y lo que diríamos con el PTU es que podemos marginar los efectos negativos de estar con un abrazo de más que un oso, un dinosaurio. Y no nos interesa en ese sentido mantener una distancia tan corta, sino larga. Pero luego en los demás aspectos no tenemos problema ninguno. Sobre lo que les comenté antes del tema del comercio sobre las materias no originarias, el planteamiento es sencillo. Ahora les hablaría de los países. Los países son, les dije antes, los países de la Unión Europea, los PTU y todo lo que es países ACP. ACP viene África, Pacífico, Asia. Todo eso entra dentro de lo que está clasificado ahí. Por ejemplo, en África hay países como Angola, Nigeria, Senegal. Nosotros podríamos negociar con ellos productos que no van a estar sometidos a ese arancel común, porque ya no lo tendríamos. Y nos facilita los productos de esos países que sí podamos manufacturar y mandarle a la Unión. Esto también está contemplado. En mercado laboral hay aquí un artículo así expreso que es el 52.4, que es una auténtica revolución. Aquí se nos dice que para promover nuestro empleo local, nosotros podemos arbitrar normas que favorezcan el acceso a ese empleo a los canarios, a nuestras actividades locales. Podemos arbitrar normas de defensa del interés del mercado laboral y la actividad laboral a nuestra gente. Esa diferencia no se puede hacer jurídicamente en la RU. Sí se puede hacer en el PTU. Eso es lo que implicaría mejorar el acceso laboral de los canarios a nuestro mercado laboral. Pero incluso en cuestiones de personas jurídicas, te plantean y subrayan, para que no haya picarescas, de que la persona jurídica no solo tenga que tener un domicilio fiscal en Canarias, sino que tiene que tener un vínculo real y continuo con Canarias. Si nos leemos el actual REF, este tipo de cosas no están así. Aquí puede venir una empresa de fuera, seguir ciertos requisitos como poner un establecimiento fijo aquí de trabajo, contratar incluso, ahora no sé si estaban 3 o 5 personas, pero esas 5 personas se hablan de situación de residencia. Y aquí cualquier residente, especialmente un ciudadano del Estado español, en un intervalo de 3 meses, entre lo que se presenta en el padrón, se empadrona, se manda al INE, que tarda un mes, el INE actualiza sus datos en un mes, cada mes con respecto a los ayuntamientos, le das de alta y declara la residencia, que es el mismo esquema para votar, pues básicamente pueden pasar 3 meses. Entonces, que esos puestos de trabajo sean canarios, serán de residentes. Lo de sociedad canaria, eso es otra cosa. Pues esto también lo plantean aquí. Yo he realizado una comparativa para verlo de forma muy esquemática entre 4 PTU y Canarias. Uno de esos PTU ya no lo es, era Islas Caimán de Reino Unido. Reino Unido tenía 13 territorios de este tipo. El otro es Groenlandia, que lo conocemos mucho, porque ahora está muy de moda, que es de Dinamarca, Aruba de Países Bajos y San Bartolomé de Francia. San Bartolomé es uno de esos territorios que estaba como RUP y el 1 de diciembre de 2012 pasó a PTU. San Bartolomé lo pidió y Francia hizo el trámite ante la Unión Europea y pasó a PTU. Porque con Francia, como les dije antes, sí puede haber saltitos. Estos 4 PTU no son territorio de la Unión Europea. Canarias sí lo es.
Los 4 no están en la Unión Aduanera. Canarias sí. Esos 4 tienen mínima aplicación del derecho de la Unión Europea. Canarias totalmente. A esos 4 se les aplica totalmente, parcialmente, el mercado común, a Canarias íntegramente. Esas diferencias son las que, creo que era la segunda diapositiva o la tercera, son las que nosotros interpretamos que han dado los resultados después de 30 años que tenemos en Canarias. Y por tanto, a lo mejor lo que tienen esto es lo que nos interesa a nosotros. Al final, como les he dicho, todos sí tienen la ciudadanía europea. Y hay una cuestión ahora importante, es colateral, pero tiene también su implicación. A esos 4 PTU no se les aplica el espacio Schengen. A Canarias sí. Y eso viene a ser el control de fronteras internas. Si he estado hablando de la avalancha o de la presión demográfica y con capital de los ciudadanos de la Unión Europea, nosotros tenemos también otro problema. No es tanto problema, pero algunos también lo quieren poner como eso, pero puede ser un potencial problema, que es el flujo inmigratorio del sur, lo que viene de nuestro continente natural. Y algo comenté antes, cuando vienen los cayucos, vienen porque entran en la frontera sur de la Unión Europea. Como les dije, muchos no quieren, su destino no es este, su destino es seguir al norte. Pero una vez están aquí, esperan que el proceso se ponga en marcha y los dejen salir para ir a otro lado. Aunque ahora ya saben que están inventando plantearnos, dejarnos un dinerito para mantenerlos aquí y no sacarlos de aquí. Por tanto, por principio, un PTU no está en el espacio Schengen. Nosotros sí estamos aquí. Y si dejáramos de ser frontera sur de la Unión Europea, ese problema podría terminarse. Porque la primera patera que entró en Canarias que esté datada es del año 92 o 94. Precisamente nos integramos plenamente en el 91-92. Antes no había. Si dejáramos de ser a estos efectos territorio de la Unión Europea, probablemente ya tendrá que ser la ruta de Italia o la ruta del Estrecho, pero ya Canarias pierde valor. Ahí se podría solucionar un problema. Que yo digo que no es un gigantesco problema, pero para algunos es un dramático problema. Sea chico, sea grande, ese problema se podría solventar ahí. Pero hay curiosidades más con esto. Irlanda es un país, un estado integrado en la Unión Europea. Irlanda no está en el espacio Schengen. Si nosotros ponemos Irlanda, tenemos que presentar pasaportes. Podemos entrar luego, podemos establecernos, pero tenemos que presentar pasaporte. O carnet. Seguramente Irlanda nos permite con el carnet, pero hay que control fronterizo. Pero es que todavía hay cosas más graciosas. Las RUP de Francia no están en el espacio Schengen. Las RUP de Francia, a estos efectos, no son territorio europeo, porque no están en el continente europeo, pero es que nosotros tampoco estamos en el continente europeo. Francia ha entendido que con el 300, el articulito este que nos ponen mucho en la prensa, el 349, y no siendo territorio europeo, pues trabajó su negociación y decidió que no estuvieran en ese espacio. Sí, podemos ir a Guadalupe sin problema. Simplemente presenta el pasaporte. Vamos a tener control de entrada transfronterizo. Si nosotros solventáramos este problema, el único hándicap que podríamos tener es que tenemos que vivir con pasaporte. Pero eso no es un problema. Cuando se va a Estados Unidos, todo el mundo aguanta, o mal aguanta como yo, estar rellenando papeles en el avión para entrar. Presentamos pasaporte por todas partes, menos en el espacio de la Unión Europea, de que estamos así acostumbrados. Pero si hay que presentar carnet, no hay problema. Por 10 minutos no hay problema. A nosotros esto nos interesaría tanto para el flujo inmigratorio sur, como para tener un control de quién entra aquí, de cuánto tiempo va a estar. Y en definitiva, poder saber el control de la sociedad canaria. Y que no nos enteremos de vez en cuando por una noticia de prensa
de que han detenido a tal tipo, pero resulta que lo estaban buscando por ahí desde hace un montón de años. Y es una joya, porque por lo visto aquí tenemos muchas joyas que nos vienen y no nos enteran. Por tanto, es un control interno que nos interesa. Pero además es una solución, seguramente la gran solución, para el tema del flujo inmigratorio del sur. Y estas cosas son posibles. En un PTU, por definición, ya estaría fuera del espacio Schengen. Pero la curiosidad es que desde la RUP hay quien lo hace. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿O por qué no nos permiten hacer? La idea final que les quiero dejar de todo esto es que, para empezar, con la Unión Europea es magnánima, es maravillosa, porque negocia con todo el mundo y tiene negocios para todos. Es muy versátil. Ellos tienen ahora también tratados con Suiza. Suiza está al margen, viva el margen, pero tiene tratados con Suiza. Hay 4 países pequeñitos que son Mónaco, Andorra, la República Serenísima de San Marino y la Ciudad del Vaticano. Acuerdos a la carta. De Andorra, el ministro, uno que fue ministro de Asuntos Exteriores, Saboyer creo que se apellidaba, dijo en 2016 que ellos no estaban nada interesados en entrar en la Unión Europea. Pero oye, tienen el euro como moneda. Y también para determinadas cuestiones parcialmente en la Unión Europea. Aquí se firman cartas de adaptación para todo el mundo. Nosotros tendríamos que firmar la nuestra. En síntesis, con todo esto, con el PTU, la idea que yo tengo es que ganamos 6 frentes. 1. Teniendo igual la exportación con la RUP, ganamos libertad en la importación sin el arancel común. Y en definitiva eso, volver a los puertos francos la franquicia. 2. Se puede regular la residencia de los ciudadanos de la propia Unión Europea y parto de una base, los derechos adquiridos hay que respetarlos. De hecho está en el Tratado con San Bartolomé, en el cambio, una de las cuestiones que hubo, que están escritas, es respetar los derechos adquiridos. Pero de cara a futuro, nosotros podríamos regularizar la residencia con cualquiera que no fuera ciudadano español. Podemos regular el acceso al mercado laboral a todos los extranjeros que tengan la condición de extranjero, aunque sean ciudadanos de la Unión Europea. Podemos restringir la venta del territorio, por tanto, controlar nuestro territorio. El tema de las ventas de vivienda. Además, podemos hacer algo del que se habla poco, y en estos días ha habido una noticia de la patronal donde se dice que Canarias tiene que diversificar la economía, buscar otros sectores. Bien, si algo que nosotros no hemos desarrollado nunca bien es el negocio financiero. Y les recuerdo que estamos en el centro de una de las 3 grandes corrientes comerciales del mundo. El negocio de los servicios financieros internacionales sería una cuestión importantísima para nosotros. Y con el PTU lo podemos hacer. Podríamos ser una Suiza. Y cuando se habla de Suiza, bueno, hay quien tiene sus críticas. Pero Suiza también ya ha cambiado. Ahora lo que hace es gestión de patrimonios y banca privada global. No les estoy hablando de Gran Caimán o de las Islas Caimán. Pero una Suiza nos interesaría. Y desde luego, si quitamos los 700.000 personas en el umbral de la pobreza, obviamente que nos interesaría. Pero es que es más. Dentro de la Unión Europea existe Luxemburgo. Y existe Irlanda. Todo el mundo se queja, todo el mundo protesta, pero ahí están ellos. Y cuando estaba Reino Unido estaba la City, Londres. Aquí todo el mundo se lo monta. Menos nosotros. Y el Frente 6, salir del espacio Schengen y arreglar el asunto de la frontera sur. Con esto, entre nuestras peticiones, está también tener extranjería e inmigración. Al final lo que tendremos que hacer con ese control fronterizo es usar pasaporte. Pues bueno, usamos pasaporte, pero todo el mundo viene aquí también usa pasaporte. Y vamos a tener un control de la realidad demográfica en Canarias. Y todo eso, por enésima vez,
manteniendo la ciudadanía europea y la interrelación de los espacios culturales y educativos. Por ejemplo, el tan conocido programa Erasmus. Esta sería la idea que nosotros vendemos, o más que vender, porque la regalamos, no la vendemos, la regalamos como solución política en Canarias, la primera gran solución. Entendemos que si los problemas desde hace 32 años vienen en cascada, vienen por la normativa de esa organización internacional sobre nosotros. Si resolvemos eso, las soluciones también van a venir en cascada. Por tanto, si algo nos interesó siempre es tener este mecanismo de relaciones con la Unión Europea y no donde nos metieron. Y este es el resultado que tenemos. Esta es la propuesta política y quedo a expensas de ustedes para cualquier aclaración. Sin un momento, disculpa. Yo creo que la cámara está... Si dices así no se te va a ver. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Y ahora, como siempre, abrimos un periodo para que quien quiera hacer preguntas, observaciones, etcétera. No. Así que, sí, para hablar tiene que tener el micrófono porque esto está siendo retransmitido, ¿no? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por decir. ¿Cuál crees que sería la reacción del Estado español ante esta propuesta? Y en caso que fuera negativo, ¿por qué básicamente? Casi una pregunta capciosa. A ver, cuando España negocia el tratado, obviamente la gente que estaba trabajando ahí sabía dominar la situación, lo conocía. Y el planteamiento político probablemente, o la decisión política de por qué no estábamos ahí, fue una decisión política, no fue una decisión técnica. Porque de ser una decisión técnica, lo que nos favorecía a nosotros era ser PTU. Y además, en gran medida, también tenían resuelto cierta burocracia, porque ya saben, entonces, fue una decisión política, de pensamiento político quizás centralista. Yo recuerdo una charla de un TECO, un técnico economista del Estado, Gran Canario, que está afincado en Madrid, ya está retirado, y este hombre en una conferencia en la Cámara de Comercio de Las Palmas decía, defendiendo el PTU, decía que cuando comentaba esto a los compañeros, pues todos se ponían algo nerviosos y les planteaba de que, bueno, de que eso olía a la independencia. Y entonces esto está en el subconsciente de forma absurda. Esto es un mecanismo jurídico para un territorio muy subgénero como es Canarias y por tanto, si nos interesa y los resultados serían claramente favorables, pues lo tendríamos que tener. Entonces, la negatividad es más caprichosa que desde luego técnica desde los intereses de los canarios. Desde los intereses de los canarios. Sobre la negativa, yo creo que depende sencillamente primero de conocimiento de las cosas y después de presión política. Nunca tuvieron esa presión política y de alguna forma tampoco conocíamos las cosas. Yo creo que en la sociedad canaria tampoco se conoció. Yo recuerdo de alguien que representaba sectores empresariales. Cuando se está negociando la integración, a Canarias se manda, hay que tener en cuenta que en ese momento no había correo electrónico, en principio de los 80, y se manda el tratado que había en ese momento, foliado, sellado, y curiosamente, y hubo quien lo guardó, o guardó una copia de eso, eso fue lo que llevó a sectores empresariales para repartir, en este caso fue a la Federación del Metal. Ese documento venía sin la parte cuarta del tratado. Pero eso lo vi yo, porque me lo enseñaron. Ya he perdido un poco el recuerdo, pero quien me lo dijo me lo enseñó. Y además me enseñó 2 libros, que eso sí me llamó mucho la atención.
que los tuve en la mano. Y yo he publicado algo al respecto y he citado estas publicaciones. Uno es de la Universidad de Deusto y la otra creo que es la Carlos III. Fueron publicados en los años 90, en la primera mitad de los 90, 94 por ahí. Y esos dos libros son dos libros académicos. Están enseñando el tratado de la Unión Europea. Y también se dejaron la parte cuarta atrás. Eso nunca me lo he podido explicar, porque es difícil. Si tú estás enseñando una ley, y estamos hablando del mundo de la investigación, un universitario, ¿por qué quitas una parte de la ley? La pones toda y si quieres desarrollar determinados aspectos, los desarrollas, pero el texto, ponlo completo. Pues aquí estaba el texto del tratado y falta la parte cuarta. Esos dos libros los tuve en la mano. Entonces parece que ha habido un manto de silencio con esto. Y lo que subyace en el fondo es un problema de pensamiento político, pero esto desde luego es lo que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, nosotros lo defendemos y lo bueno sería que primero que la gente lo conociera. A mí me consta que esto es muy desconocido incluso en ambiente académico. Muy, muy desconocido. Muy bien. Atrás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esto, sí, la verdad es que ha sido muy clara y bueno, muy entretenido escuchar. Yo estoy personalmente totalmente de acuerdo con el diagnóstico de las primeras, pero tengo dudas sobre nuestros factores también. Has comentado antes aspectos contextuales y históricos y muy interesantes, pero les dejo de cosas. Por ejemplo, si le das 57, para hablar de la review, ¿verdad? Sí. Claro, no sé si se trata de broma, a tampoco iría a dormir, también hacer solo por la comunidad europea. Eso cuando empieza esa figura jurídica, pero claro, el contexto es que en el 49 nos dan la otra, y en Estados Unidos, como tenías la de hoy, y luego está dando mucha impedimento, pues desde un artículo 5, como conocimos es, el Tratado Europeo, y así se hace por estándar del toda época de cárcel. Dejando a la primería, un poquito saliendo historia buena, pero realmente estaba dejando Estados Unidos a ella y un poquito de francesa realmente. Era eso. Entonces, 10 años después del lanzamiento de la OTAN es cuando Francia ayudó de esa forma, se establecido como una forma de ganar seguridad jurídica, según he leído yo. Luego es en los 90, cuando se la NRLU, que realmente dijiste, bueno, es que ese es el invento diccionario portugués. Yo no creo que España tenga tanto acuerdo en el concepto lo que fue más francés, porque los británicos tenían la Commonwealth y que Francia tenía su imperio de la isla Silal, sí, la misma fuerza, de ahí era una forma de involucrar a Europa y que deba estar colorado como valor británica. Por eso ahora la radio uso solamente franceses, españoles o portugueses, ni siquiera irlandeses. Pues es el toque actual, el toque de... Hay diversos sentencias abiertos que se hablan de cómo es que sin que se haga eso de Europa. Decías que había un artículo anterior que habla de que solamente podrán tener TVU, en la marca, los Países Bajos y la novela, Francia. Francia, correcto. Claro, ¿qué pasa? Que España es, a nivel formal, un estado unitario. Eso es una novela. Pero esos países no lo son. Entonces, Groenlandia, con las islas del Eroe, solo tenía la del reino Noruega en el estado de Dinamarca y Noruega. Noruega se invadida por Suecia, las posesiones de Noruega, que era de Dinamarca con buena asociación. Pues en el estatuto de Estado asociado, que sobre todo que Groenlandia fue sobre la final y la media Colombia desde 73 y en el 85 tiene la potestad del tercer de un desnavis. Porque tiene un estado jurídico distinto, es decir, Dinamarca es un estado compuesto. Lo cual es abajo de eso también. Esto sé que suena un poco a veces difícil de entender, pero no es lo mismo Países Bajos que el Reino de Países Bajos. Menos historia
Por ejemplo, podríamos encontrar que no es lo mismo en la Reina de Aragón que en la Corona de Aragón. De otra forma, tercera gallegas no era más tarde, fue Reina de Aragón, pero ahora sí de la Corona de Aragón. El mismo modo, la iglesia del Conversado, que se saca el proyecto de Venezuela, va a jugar el Mundial de Fútbol ese año. Es el territorio de los Países Bajos, un de Belgrade, por el medio de Salar, de Países Bajos. Era el plan. Que se ha dado como esto de Dinamarca, para ir dos, que entonces está dado como esto. Francia es la República Francesa, el hexágono de Córdoba, y lo demás son anexos. Claro, como eso no lo tenemos en nuestro estado puro, que ahora sí lo tenemos. Porque en España tenemos, si se le pone todo más, se doy de medidas, son autonomías de esa munda, y luego ya, pues elegir, Andalucía más, Venezuela Gomera, de las Salvarinas, no son, o sea, los estados, los líquidos de Madrid, del Ministerio de Defensa, que no pertenecen a ninguna autonomía. Por lo tanto, sí que son un estado compuesto en ese sentido. Lo claro que podéis, esa figura de autonomía, se llama la Salvarina. Eso es lo que he echado en falta, al hablar un poco de cómo es la legislación a Estado. Claro, ellos tienen acceso a eso porque ellos son de estados compuestos. Entonces yo creo que si desde Canarias le llamamos a Bulgaria, pero usted queremos ser una de lo que diría, ¿verdad? Muy bien. Otra, la que se primero en su casa, en su estado. Cuando se tengan que hacer los en su estado filial, porque si no tener extranjería, porque ya no sé eso, independencia, un momento, tengo que decir, yo fea y se puede ver que otro juego de fea, y como lo es, si el puede ver la vaca, para nada, yo impulso de las estudiadas y ni no lo damos ni si la no, está en frente de Finlandia, eso se trata de sociedad de Finlandia. Que gente no lo sabe, no pasa nada. Pues podríamos ser esta social, eso sí, hombre, no como Puerto Rico, porque te has visto cómo está el Puerto Rico, yo sé, todas las subidas, no nada más. Pues vayamos a estar fijo. Si todo el mundo es el debate, realmente. Porque si somos una TMU y entonces haciendo buenas cosas, bien, regulamos el mercado, como tú te has dicho, hace salar, se de presupuesto, desde que el gobierno de esas canales TMU, allá, pues gente de una ideología económica, izquierdas, que quiera redurar. Pero como se de todas las horas, son liberales pero económicos, esos son el mismo problema. Porque el problema es real, este es el capitalismo, que ahora es súper patóticos. Ese es el problema. No lo haces, tú ahora política de los densos. Si se cambiamos todo, no cambiamos nada, como bueno, la otra parte, luego la Italia de aquí no me hemos hecho nada. Es decir, si hacemos todo esto en cambios de estructuras, bueno, ahora la gente se cambia en salto que el capitalismo con bueno, todos los mismos problemas están en el coste. Es decir, lo que yo decía antes es el agrocultivo. Sobre la vivienda, solo los picantes, solo esas alteras, no ves todo y camilla. Suficiente, viendo el estatus quo de planetaria. Se está hablando de economía moralmente, hablando de los sistemas capitalistas y de tantas alternativas a la verdad. Creo que Roman dice que donde ha querido poner un foco más ahí, porque y si es algo de esto de lectura, conocimiento, que tratamiento, para la enfermera, aparentemente diagnosticada, sea esta. Porque el problema es económico, el problema es el capital, es el mercado. Este es el nivel de circulación de bienes y materiales, los pasos o con una persona que viene con su suelta, ¿no? Que te compran y ese es el problema. Pues eso se trata de cuál sea muy autónoma, muy decida, o por lo menos la municipal. Pero eso siendo cosa de hacer una revolución de verdad. Y bueno, que resta mucho con el dominio toda esta pregunta. Muchas gracias. Bien. Bueno, la pregunta la cojo en contexto porque no, con detalle no la percibo, pero sí la cojo en contexto. Por un lado, hablar de más cosas después de estar una hora, pues sería generar un sufrimiento innecesario aquí al auditorio. Pero lo cierto es que ese conocimiento tan exquisito que tienes de la historia y de ámbitos políticos internacionales, ahí no llego. Pero sobre la cuestión, por ejemplo, de Finlandia y las islas, ahí al margen, muy al margen, pienso, al margen de lo que has comentado, las cuestiones que se dan ahí, y eso sí se ha dado en muchos sitios, por ejemplo en Malta, es que ellos desarrollan en el momento del tratado, desarrollan las singularidades. En función de cómo sean por dentro, bueno, sí, puede que sí.
Pero ellos al tratar con la Unión Europea, lo que tratan en el momento de la negociación es cuando ponen las reglas. Malta puso reglas cuando entró. Y bueno, en general pone reglas todo el mundo. Irlanda tiene reservas por cuestiones religiosas. Creo que Polonia también las tiene. Entonces, todo este fenómeno, muchas veces lo que se ha hecho es tratarlo en el momento, y por eso resuelven mucho bien los problemas en el momento de la integración o de la adhesión a la Unión Europea. En el caso de España, también en el momento del tratado, de la adhesión, plantearon cuestiones, lo que comenté antes, las excepciones del protocolo DOR para Canarias. Lo que pasa es que ahí no debió ser eso, debió ser otra cosa, que es lo que planteamos aquí, debió ser el PTU. Sobre si es un Estado unitario, si Francia es un Estado unitario, o España es un Estado unitario, creo que fue lo que dijiste. Bueno, yo discrepo con respecto a Francia, yo creo que Francia es mucho más un Estado unitario que lo que puede ser el Estado español. No llega, como alguien me decía el otro día, además de una formación académica muy buena, pero me decía el otro día en una mesa redonda, que poco menos que España estaba mejor que Suiza en cuanto a descentralización. Bueno, eso sí que no puede ser. Y había una persona, un gran canario, pero afincado con nacionalidad suiza, y le tuvo que decir, bueno, hasta ahí no, o sea, eso es inadmisible. Pero desde luego sí tiene un grado de descentralización política lo suficientemente, digamos, de entidad como para plantearse estas cuestiones. Yo no creo en la necesidad de generar estatus políticos de Estado libre asociado, cuando en realidad tampoco el que realmente conozco es el clásico que hemos oído siempre, que es Puerto Rico. Esto lo vi hace ya 24 años, me puse a ver eso, para llegar a la conclusión, y eso con el estatuto que tenía Canarias en aquel momento, que debía ser, no, ni siquiera el del 96, el del 82. Y sin embargo, lo que yo percibo es que en el aspecto de justicia, y tal vez ley penal, creo que también, de Puerto Rico estaba más avanzado. Pero que tanto hablar de Estado Libre Asociado y el resto del estatus político de Puerto Rico, no teníamos nada que decir. Ya le habíamos superado. Eso con el estatuto del 82. O sea, con el del 96 o el del 2018, pues muchísimo más. Otra cosa es que el de 2018 se escriba mucho, para luego debajo siempre poner la coletilla cuando el Estado te lo pone y al final tienes poco. Pero el grado de descentralización política del Estado español es lo suficientemente amplio como para que esta posibilidad fuera viable dentro de la Unión Europea. Y no veo por qué la Unión Europea, independientemente de cómo sea la configuración política dentro de cada Estado, partiendo de que Canarias es como es, está donde está, y es lo suficientemente sui generis para entenderlo, fuera a negar la posibilidad esa a Canarias. En cualquier caso, como bien has dicho, eso sí lo tiene que pedir el Estado. O sea, nosotros lo que tiene que hacer Canarias, si quisiera una cuestión de este tipo, es votar. Primero saberlo, conocerlo. Votar, llegar al Parlamento con una mayoría adecuada y hacer el planteamiento al Estado. Y luego el Estado, el que tiene que hacer la propuesta a la Unión Europea. Pero yo sí veo la viabilidad desde el punto de vista interno del Estado español. Y no creo que sea un problema jurídico el que no tengamos ese estatus. Yo creo que sencillamente ha sido un tema de juicio de valor o de juicio político. Lo que comenté antes, porque te fuiste a los años, has hecho un recorrido histórico, pero lo que comenté antes del año 2009, el punto 6 del 355, eso se ha hecho el otro día. ¿Por qué se hizo? ¿Lo pide Polonia? Eso es unanimidad. ¿Por qué España lo votó? ¿Por qué Portugal lo votó? Eso es una decisión política del Estado. Entonces, bien, pero es el Estado. O sea, desde luego presión. Yo esto lo vengo a ver en estos años, o sea, pero no me enteré en el año 2009. Y no sé si hubo un titular en prensa en Canarias que dijera eso.
Pero eso se estaba haciendo. Por tanto, ha habido un problema de defensa política también del gobierno de Canarias aquí. Con lo cual, yo creo que eso son cuestiones, no problemas jurídicos con la Unión Europea. No iniciativa de Francia. Francia la da igual, ya Francia tiene sus cosas arregladas. Yo creo que es una posición política del Estado español y del Estado de Portugal. Y si quieren cambiarse, pues también es un tema de voluntad política del Estado español y del Estado de Portugal. Lo que pasa es que a efectos de nuestros intereses, nosotros somos los que tenemos que forzar la voluntad política del Estado español. Yo creo que técnicamente es viable, sobradamente viable en la configuración jurídica del Estado español, pero es un tema puramente político. Así lo creo. ¿Alguien más? Sí. Ya tiene usted el micrófono muy bien. Buenas tardes. Quisiera comentar, daros que Dios. La primera es que el tratado que hicieron los intereses franceses. Discúlpeme, ¿puede hablar como más alto porque no? Sí, sí. Ah, Quiero plantear, sí, no, durante el tratado, la cuestión del porcino, sabía que iba a beneficiar a su milita, en este caso Safedeu, para dove applica la mazza a Marte pertenece a Holanda, por un auxilio influenciante de tal manera que si se vieran beneficiados y en la teoría podrá. Y otra pregunta es ese según el derecho marítimo internacional, cómo estarían las aguas canarias, si siento que En la primera no he captado mucho la pregunta. Si lo que hace Francia Sí, cuando el Alberto Lado, cuando el porcino se trata en las regiones agrícolas canarias, diría que ellos deben seguir identificar entre su colonia, que por caso que tengo, y con Canarias. Para ellos salir de la Valencia y algo, transicionar a área país. Bueno, a ver, Francia podrá haber hecho cosas, yo las desconozco, pero para mí la situación, la posición jurídica es fácil de colocar. Como digo, gran parte de estas cosas se aprueban por la unanimidad. Lo que Francia negoció sobre intereses económicos, en este caso probablemente serían por intereses agrícolas, con esos PTU y Canarias, pues bueno, puede ser quizás una negociación muy coyuntural o muy sectorial. Pero las posibilidades de Canarias en la Unión Europea para cambiar un estatus, siempre insisto en una idea. Lo primero es la posición del Estado español. Eso es lo primero. Luego ya veríamos si tenemos la oposición de Francia, pero nunca nos hemos enterado si tenemos la oposición de Francia. Lo que sí sabemos es que el Estado español firma las cosas y las aprueba por unanimidad, las cosas que nos dan. Por tanto, yo entiendo que de entrada es una posición del Estado español. Si el Estado español intentara con Canarias, al margen de esas cuestiones que pudiera haber de intereses económicos con Francia, si intentara esto, que ya veríamos cuál es la posición de Francia. Pero yo no creo que Francia sea un problema en este aspecto. Yo creo que empieza por nosotros. Y cuando digo por nosotros, incluso ya por el Estado, pero vengo más atrás y digo empieza por Canarias, porque tampoco aquí hemos planteado nada. Aquí estamos contentos con lo que hay, aunque los resultados son los que son. Y la segunda opinión me hizo dos cuestiones. ¿Cuál es la segunda que no? Segunda, según el derecho marítimo internacional, como decía la... A ver, el tema de las aguas es totalmente independiente a la cuestión del PT. Y el derecho internacional de las aguas, que es la convención, la tercera convención del mar, es una cosa que hay que tratar en otros foros y de forma independiente a esto. O sea, el PTU a efectos de agua no cambia nada. No cambia nada. Es una cuestión. Las situaciones de la libertad de la incidencia de la población de la Unión Europea aquí no pasa por las aguas. Las aguas tienen su propio tratamiento
a través de las Naciones Unidas y de la Convención del Mar. Y ahí también hay mucho que decir, pero es un aspecto colateral a este. Todo. Y tranquilo, por favor. Ahí. Hola, buenas tardes. Me gustaría que, al respecto del Estado español, ¿en qué se le había perjudicado el Estado español si nosotros estamos en el PDU? ¿O qué temor puede tener el Estado español de perder algunos, no sé, económicamente o incluso, sé que hemos hablado jurídicamente, no sé si pierde algún... Quiero decir, ¿por qué se vuelve a negar al Estado español a regresar salvar? Porque puede beneficiar a una comunidad autónoma más jucarea. Mm. Nosotros planteamos hasta una hacienda pública tipo cupo vasco o cuota navarra. Pero bueno, al margen de eso, lo que es el PTU en sí, salvo quizás algún arancel aduanero, que es lo que pretendemos que desaparezcan, quizás algunos aranceles aduaneros, ese código arancelario común de la Unión Europea, mm, otro tipo de pérdidas no tiene. Yo creo que esto es ¿Por ti aeropuerto? no, puertos y aeropuertos es un concepto que también, como el tema de las aguas, iría independiente. Es que nosotros, ahora se está hablando también de la congestión de los aeropuertos, es que si se tienen los aeropuertos o tienen las tasas aeroportuarias, esa es una cuestión muy al margen de que sea el PTU o sea, eso lo negocia directamente con el Estado español y si coges la congestión de los aeropuertos, ¿hasta dónde congestionas eso? O si al final te conviertes en una autoridad portuaria, aeroportuaria independiente, y ahí sí, que tienes las tasas aéreas, claro, que esa nos interesa, vaya si nuestros aeropuertos son poderosos y los puertos también, pero es al margen del PTU, eso se podría dar sin PTU y sin RUP, eso se podría dar. Por tanto, son conceptos diferentes que muchos de ellos se negocian directamente con el Estado. El que sea PTU, incluso el control fronterizo, o bien sigue siendo un control fronterizo a través de los cuerpos de seguridad del Estado, o bien puede ser de seguridad de Canarias. Pero la incidencia económica para España que sea un PTU, en mi opinión es poca. Yo creo que una Canarias más rica les interesaría. Y una Canarias menos dependiente y más fuerte les debiera interesar. Por tanto, es posible que el momento de madurez político actual no es aquel de los años 80 ni de los años 90 y por tanto a lo mejor estamos en mejor disposición de negociar esto. Pero básicamente, yo pongo el ejemplo de este señor que comenté antes, del TECO. Esta fue una conferencia de hace 7 años, algo así, y por tanto ya él estaba retirado en ese momento. Pero lo que anida un poco en la mente de la autoridad política española seguramente es que esto obviamente nos da más capacidad de decisión, política y quizás la tendencia a veces humana es que si tengo algo, a mí no quiero que se libere en exceso. Pero eso también ya es una mala costumbre, ¿no? Pretender cierto paternalismo de cuidar o de controlar. Pero no necesariamente aquí la idea política no es rupturista con el Estado. Con esto no se pretende la ruptura con el Estado. Esa es una idea clara. Pero que duda cabe que te da una entidad política importante y obviamente te va a dar bienestar. Si esto se entendiera así, el Estado español desde luego debiera haber salido de él. De él no ha salido, tendrá que salir de nosotros. Sí, atrás. Vamos a ver que sea de cierto prestado. Puedo concesionar más o menos, pero no creemos, o la pregunta sería, ¿no es más decisivo
la idiosincrasia particular de Canarias y su enclave geográfico a la hora de tomar una decisión de la necesidad de ser PNU? Obviamente, precisamente lo que podría darnos cuerpo para hacer PTU es, para empezar, nuestra posición geográfica. Claro. Ese es un requisito, vendría a ser un requisito básico, estar separado del continente europeo, ser un archipiélago y por tanto tener ya unas circunstancias diferenciadas. Sobre la idiosincrasia, bueno, el querernos mucho o no querernos tanto, bueno, ya es otra cosa, otra valoración. Pero lo que está claro es que, con lo que he dicho de la problemática que hemos tenido, que tenemos, que padecemos, pues lo propio es que nos defendamos de esa situación y que la intentemos cambiar. Por tanto, que reunimos condiciones y ahora resulta que ya no es como algunos en su momento. Hubo gente que defendió muy fuertemente, gente muy capacitada, no perder los puertos francos. Pero aquellas voces fueron ahogadas por el ímpetu del Estado, que sí estaba interesado en eso. Y sobre todo por entender o malentender por la sociedad que aquello podía ser bueno, que tenía, lo que comenté antes, ricos, rubios, con ojos azules, eso tenía que ser fantástico. Pero ahora precisamente tenemos 32 años de experiencia para entender como que sí, que podemos cenar juntos una noche, pero que en mi casa mando yo y en la tuya mandas tú. O sea que tenemos que plantear una raya porque si no me acabas devorando. Y esa es la experiencia de 32 años con este estatus. Por lo tanto, todo se plantea que debe ser mejor. Pero es una cuestión si es de idiosincrasia o no, es una cuestión de petición por necesidad. Y que geográficamente cumplimos el requisito básico, que estamos en otro continente, y que somos un archipiélago, que tenemos cierta fragilidad y tenemos otras condiciones. Y por tanto debemos tener otro estatus. Nosotros no podemos estar, porque se muestra día a día, directamente con la normativa continental. Esa vulnerabilidad de Canarias con respecto al resto del Estado español, que se refleja de una economía muy guiada hacia un sector económico como el turismo, mientras se abandona el resto de sectores económicos. El MOOC, desde luego, lo que ha hecho es llevarnos a la precariedad económica, social. La pregunta sería, si es tan beneficioso el PTU, tenemos todas las cartas para poder entrar en esa nueva relación con Europa. ¿Cuál sería el paso y por qué no se ha dado hasta ahora por parte del gobierno de Canarias y del gobierno español? Porque no es una cuestión de pertenencia a Estado, tiene que haber otro interés, o si se trata de falta de información. A ver, ¿por qué no lo ha hecho el gobierno de Canarias antes? Bueno, ni antes ni ahora. Esta es una cuestión de posición política. O sea, llega un momento donde hay un cierto silencio sociológico, porque lo hay, de no levantar la voz porque se sabe que eso molesta. Hay gente que está muy cómoda en su situación, en una zona de confort, especialmente quizás la clase política, y por tanto nadie se tira a la lectura. Lo he venido diciendo, o sea, la posición del Estado o la inercia del Estado es quizás que no te me vayas muy lejos en tus capacidades. Pero también depende del dinamismo de la propia sociedad canaria. Y la sociedad canaria de siempre quizás ha sido muchas veces timorata, temerosa, ha tenido mucha falta de información, ha habido mucha ignorancia. Y bueno, cuando eso sucede a través de las generaciones, pues también tienes un resultado. Y por tanto no hay posiciones. Yo insisto en una idea, con esto se conoce muy poco en Canarias.
Yo plantearía con esto una consulta, un referéndum al pueblo canario, para generar el debate y para que todo el mundo tenga en boca esto del PTU y de la RUT, y que la gente se moleste por conocer. Y a partir de ahí, eso genera posiciones políticas, irremediablemente genera posiciones políticas. Y seguramente ya sobre la marcha tendríamos un porcentaje importante de la población a lo mejor a favor del cambio. Pero al menos generamos el debate. Al final es conocimiento frente a ignorancia. Y eso subyace en todo esto. Entonces la clase política, si no le empuja, si no nota el empuje, pues no va a cambiar, porque los que están ahí, pues están muy bien. Pero bueno, también digo, no va a gustar, pero seguramente hay mucha más inteligencia fuera del Parlamento de Canarias que la que hay en el Parlamento. Tengo que decir así. Muy bien, entre las personas que han estado siguiendo esto a distancia, hay una que nos hace olear de conferenciante la siguiente pregunta. Pero es que ya tenemos el estatus de archipiélago. La ONU nos ha reconocido. ¿En qué fecha? Esto es lo que yo me limito a leer lo que haya entrado. El estatus de archipiélago, no sé a qué se refiere el estatus de archipiélago, o que la ONU nos haya reconocido, la verdad es que no entiendo.